Gracias, señor presidente, y me voy a referir en esta ocasión a un hecho, a un suceso que la verdad pensábamos que no nos íbamos a tener que referir más cuando se terminó el gobierno del presidente que decía qué es eso de crear universidades por todos lados, cuando se terminó el gobierno de la gobernadora que decía muy suelta, todos sabemos que los pobres no llegan a la universidad, cuando se terminó el gobierno que dejó sin efecto la paritaria nacional y cuando se terminó el gobierno, sobre todo, el único gobierno en la historia de nuestra provincia que cerró escuelas. Pero entendiendo que ese es el proyecto político que forma parte el intendente de San Antonio de Areco, Francisco Rato, no nos llama la atención lo que viene sucediendo en este distrito de la segunda sección electoral de mi sección, en donde hubo diferentes situaciones que terminan en el desalojo de la Escuela de Arte Gustavo Charcudi, que es una escuela que brinda 5 carreras, que tiene más de 300 alumnos de San Antonio de Areco y de toda la región, y en donde además también son parte más de 50 docentes. Para poner al tanto a mis compañeros, compañeras de bloque, pero también al resto de los diputados y diputadas de esta Cámara, voy a hacer un poco, a contar cómo fueron los sucesos que empiezan a mediados de marzo, cuando el intendente Juntos por el Cambio le solicita a, a la comunidad educativa que les presten el edificio de la escuela para establecer diferentes cuestiones que giraban en torno a la situación de la pandemia. Y cuando obviamente la comunidad educativa, en solidaridad con el intendente y en solidaridad sobre todo con su comunidad, pone a disposición sus instalaciones, empiezan a notar que las mismas no se estaban cuidando, el deterioro de las aulas, el deterioro de diferentes obras de arte que forman parte de la escuela, diferentes cuestiones que ya le empezaron a llamar la atención. Y finalmente, el 5 de junio, el intendente Francisco Rato le comunica a la comunidad educativa que deja sin efecto el comodato que tenía vigencia desde el año 2012 hasta el año 2032, en donde la municipalidad le cedía las instalaciones de ese edificio. La verdad que la comunidad educativa en ese momento no entendía cómo era que, habiéndole pedido el edificio para la utilización de las instalaciones en el marco de la pandemia, termine cesando un comodato que tenía vigencia hasta el año 2032. Pero bueno, lo que, como decía al principio, parece que no llama la atención una decisión de este tipo de una persona que forma parte de un espacio político que ha tomado esas decisiones en el último tiempo y que la verdad que cada vez que le toca decidir, definir, gobernar, termina yendo en el mismo sentido y vulnerando la educación pública. En ese momento envían un proyecto al Consejo Deliberante en donde se trata el cese del comodato. Los legisladores locales de Frente por el Cambio no quisieron, no lo trataron, no votaron en favor de lo que el intendente les estaba pidiendo y volvió el expediente al Poder Ejecutivo. En ese momento lo que se logra, y quiero resaltar sobre todo la lucha de la comunidad educativa manifestándose, exponiéndose en este contexto también de pandemia, son la apertura de mesas de diálogo en donde diferentes inspectores de nivel local, inspectores de nivel regional, representantes del Consejo Liberante, representantes del Poder Ejecutivo local y representantes de la provincia, empiezan a debatir y a pensar, bueno, cuál es la posible solución a esta situación de desalojo que venía atravesando, que viene atravesando la Escuela de Arte Gustavo Chertudi. Y lamentablemente también en la segunda mesa de diálogo que tiene lugar, donde se empieza a debatir, bueno, cuál es la mejor solución para este problema que vienen atravesando, se encuentran que 2 cuadras de por medio, del otro lado de la plaza, el intendente, mediante conferencia de prensa, anuncia que la solución mágica que le encuentra a este problema es cederle las instalaciones del Consejo Deliberante, que es un edificio que no cumple las condiciones para que escuela se desarrolle, que es un edificio que la escuela
en el año 1990, cuando nació, estuvo en ese lugar, pero en ese momento la escuela contaba con una carrera y hoy en día, como me decía al principio, cuenta con 5 carreras, 300 alumnos, 52 docentes, lo cual es imposible que funcione de la manera que corresponde en el edificio que propone el intendente en esta conferencia de prensa, demostrando además que el diálogo para el espacio de Juntos por el Cambio no fue más que un eslogan de campaña, ¿no? Así que lamentamos también y sobre todo que los diputados, las diputadas de Juntos por el Cambio no hayan querido manifestarse en esta sesión y debatido a la par nuestra su postura respecto a la educación pública y respecto a esta situación particular de San Antonio Areco. Nosotros, como militantes de un proyecto político que lleva la educación pública como bandera, entendemos la necesidad de acompañar, de ponernos a disposición y estar a la par de la comunidad educativa de esta escuela de San Antonio Areco y de todos los alumnos y las alumnas que concurren a ella, que son de toda la región. La verdad que queremos manifestar e insistir que no podemos permitir, como legisladores de la provincia de Buenos Aires, el avasallamiento sobre la educación, el avasallamiento sobre los derechos de estos alumnos de la Escuela de Arte que hacía mención, y la estafa sobre todo a la comunidad educativa que pone, que el intendente inicia pidiéndole, como decía, las instalaciones del edificio para utilizarlo en el contexto de pandemia y termina se están dejando sin efecto ilegalmente, porque además el actuar de la municipalidad después no se corresponde con las medidas legales que debería haber tomado, dejando sin efecto un comodato que, como decía al principio, tiene vigencia hasta el año 2032. Así que no mucho más, ponernos a disposición nuevamente desde nuestro espacio político de la comunidad educativa de la Escuela de Arte Gustavo Chertudi de San Antonio Areco y solicitamos que revean esta postura y poder tratar esta situación más adelante en esta Casa de Leyes, no más en el